días a todas y a todos. Muchísimas gracias por asistir a este diálogo, que es lo que pretende esta mesa, al menos sugerida, imaginada, que hoy tenemos por la mañana. Mi nombre es Iván García, yo soy el presidente de Acción Cultural Española y voy a aprovechar la ocasión para dos cosas. La primera es dar las gracias, por supuesto, al Foro de la Cultura de Burgos por permitirnos colaborar, por permitirnos participar y permitirme a mí el placer inmenso de poder estar hoy dialogando con las personas que me acompañan, que son de sobra conocidas por todo el público y desde luego también fuera de aquí. Esa es la primera parte que me resultaba muy importante, ¿no? Y la segunda, que me resulta tanto, es comentar que Acción Cultural Española es una sociedad pública, dependiente del Estado, que se dedica a proyectar la cultura española, desde luego, en el exterior. Tiene una vocación exterior muy importante, sobre todo, pues, como no puede ser de otra forma, ¿no? con países del habla hispana, con toda Latinoamérica, pero también realizamos acciones como estas por todo el país, en colaboración o en gestión directa por parte de Acción Cultural o en colaboración con otras administraciones. Lo digo por si hay personas que tienen inquietudes, que son gestores culturales, que tienen alguna idea. Desde luego que estamos absolutamente abiertos a la posibilidad de colaboración y de diálogo y, por lo menos, a discutir alrededor de las posibilidades que podríamos tener de colaborar. Dicho todo lo cual, vamos al centro del asunto, que es lo importante. El panel o la mesa se llama Predicciones del Creador, Sueños o Pesadillas. Desde luego que no voy a pretender emular la brillantez al menos lírica, de quien ha escrito el contenido para presentar esta mesa, pero sí, de alguna forma, intentar concretarlo un poco más allá de que, evidentemente, no pretendo limitar la creatividad de personas que han demostrado que tienen la creatividad absolutamente ilimitada o ilimitable. Pero sí, de alguna manera, enmarcar alguna cosa que a mí sí me resulta interesante. Voy también, en este caso, a aprovechar la oportunidad en la que estoy para plantear alguna cosa que a mí me preocupa, o que por lo menos creo que es una reflexión que me gustaría escuchar por parte de las personas que crean, ¿no? Y que, además, cualitativamente son importantes en el mundo de la creación. Desde luego, aquí se habla en esta presentación de lo que seguramente se pensó que sería el día de hoy hace tantos años. No es casualidad que hoy podamos estar aquí hablando de esto cuando la propia sociedad española está ahora mismo ante un hito importante que marca simbólicamente el final de una época o el comienzo de otra nueva, que es que este mismo año se hacen 40 años de la Constitución española. El 6 de diciembre serán los 40 años de la Constitución española, y a mí me gustaría que pensáramos sobre qué sociedad en aquel momento, en 1978, se pensaba que iba a ser la sociedad española después, cómo hemos ido avanzando, cómo está la cuestión con respecto a la propia libertad, que yo creo que es uno de los elementos más importantes que tienen que ver con la creación. La libertad, desde luego, la libertad de expresión, pero también la libertad artística y la libertad, y quiero detenerme un poco aquí también, la libertad de transgredir. Y yo me pregunto, y si alguien quiere contestarlo en alguna ocasión, aquí o en el público, me pregunto si hay arte, si hay creación sin transgresión, por lo menos en lo que tiene que ver con la creación contemporánea. Es decir, evidentemente, cuando alguien interpreta a Wagner no está transgrediendo en este momento, pero en aquel momento, desde el punto de vista de lo que era la ortodoxia, era absoluta transgresión. La introducción de todos esos sonidos tan rimbombantes, de todos esos sonidos, de esos vientos. Quiero decir que cualquier cosa, incluso lo que nos parece, y lo he utilizado esto como ejemplo, lo que nos parece lo más canónico, en algún momento también tuvo ese elemento de transgresión, o por lo menos surgió en un entorno en el que se permitía la transgresión. Yo creo que los ejemplos que estamos viendo últimamente nos dicen que quizá lo que hoy significa la libertad de crear, la libertad de expresión y la libertad de transgresión, no es lo que soñaban las personas en los años finales de los años 70, de los propios años 80 o incluso los 90 en España. En fin, me he extendido yo creo que lo suficiente, quizá demasiado, y voy a hacer lo que nos interesa, yo creo que a todas las personas que estamos aquí, que es escuchar a nuestros invitados. Y voy a comenzar por un orden que es absolutamente caprichoso, que es simplemente voy a comenzar por mi derecha, por Zapico, al que le tengo que decir que, por Alfonso Zapico, le tengo que decir que, ya se lo he dicho personalmente, que soy lector de su obra. Estoy esperando al tercer tomo de Baladas del Norte con
como Alma en Pena. Espero que nos pueda dar en algún momento alguna información con respecto a cómo va esa cuestión. En fin, Alfonso, tuya es la palabra. Lo que voy a hacer, eso sí, es evitar hacer una presentación porque creo que no tiene sentido, son personas de todo conocido y el currículum está a disposición de cualquiera que lo quiera ver. Alfonso Zapico, por sintetizar, evidentemente es un montón de cosas, pero fundamentalmente ilustrador y autor de cómic. Tuya es la palabra. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y antes de ayer en la radio, aquí justo cuando llegamos al foro, hablábamos de esto, ¿no? de lo de los límites que se marca el autor, de si tiene que transgredir los límites continuamente. Esto viene a cuento a lo mejor de lo que pasaba a finales de los años 70, de lo que pasa hoy. Y es verdad que yo creo que los autores al final, da igual el lenguaje en el que se expresen, da igual que sea el cine o la literatura o el cómic, pues casi sería como una obligación intrínseca, ¿no? Lo de ir superando los límites, ir transgrediendo barreras y luego pues se llevarán más o menos palos dependiendo de la época, dependiendo del momento, del contexto. Pero mira, yo lo estaba pensando porque yo soy un asturiano que vive en Francia y es verdad que en Francia, donde sí que ha habido mucha polémica con el tema de los límites del humor, los límites de la creación, con Charlie Hebdo y todo esto, y claro, yo llegué a Francia hace 9 años, pero veo publicaciones francesas de autores de cómic que hacían cómic satírico en los años 60, 70 y me parece incluso mucho más bestias y que tenían incluso era mucho menos evidente las barreras, los límites y las fronteras que ellos sobrepasaban continuamente y quizá hoy sí que los autores a lo mejor sufrimos más de autocensura más que de censura, ¿no? Esto es una cosa como que habría que reflexionar, no sé. Alex, es una persona que siempre se ha autocensurado mucho, como todo el mundo conoce. Pues francamente sí. O sea, no lo que Jorge y yo hacemos o lo que yo concretamente hago, sin querer ser exagerado, os diré que es el 10% de lo que me gustaría hacer, o menos, incluso un 5%. O sea, lo que hago es lo que me dejan hacer. Esos son los límites de mi discurso, ¿no? Y bueno, precisamente es que hace unos días estuve involucrado en una charla acerca de innovación y proceso creativo, precisamente, ¿no? Entonces, una de las cosas que me gusta deciros para despertaros es que no creo que haya una posibilidad de innovación, no creo que haya innovación, no creo que en el proceso creativo haya la posibilidad de generar algo nuevo. La transgresión, que sí existe, no es más que remover una especie de caldo, un caldo que hay debajo de la olla, que normalmente es un pozo, una cosa que está ahí sin moverse y que de pronto tú con la cuchara la remueves y generas un sabor que a algunos les resulta nuevo, pero que no lo es. En el fondo, precisamente lo que hacemos es una especie de movimiento cíclico, ¿no? Hay una serie de conceptos que ya han sido pensados, o sea, desengañados, no hay nada nuevo. O sea, todo lo que intentemos pensar ya ha sido pensado por una gente previa a nosotros. Están ahí, son los chicos estos, recordáis, los griegos y esto, Platón, tal cual, y encima es que ellos hablaban ya de eso, ellos ya decían que estaba todo pensado, que es lo terrible, ¿no? O sea, para ellos ya era antiguo también. Entonces, esa urgencia de generar algo nuevo es precisamente el motor del proceso creativo. ¿En qué consiste lo nuevo? Lo nuevo consiste en rebuscar en ese pozo, en esa especie de plasta que hay en la olla de lentejas, buscar cosas, conceptos que en este momento concreto, en esta situación en la que nos encontramos, resultan quizá nuevos en el sentido de que han sido olvidados, ¿no? O quizá encontrar conceptos que no están olvidados en absoluto, pero que no han sido mezclados de la manera en la que la vamos a mezclar. En definitiva, nosotros, los creadores, creo yo, somos un grupo de cocineros quizá, ni siquiera, yo creo que somos barmans. Somos gente que hace en una coctelera una mezcla de elementos que quizá precisamente en esa conjunción, en esa especie de cóctel que estamos generando, nunca han estado, ojalá, no has probado tú ese sabor previamente. ¿Por qué? Porque nadie ha puesto el jengibre con el vodka o con lo que sea, generando un sabor que dices, ah, mira, esto es nuevo, ¿no? Eso es
afortunadamente o desgraciadamente, el proceso creativo, ¿no? La capacidad que tenemos los creadores por asociar, desde mi punto de vista, por asociar ideas. Y el genio, lo que llamamos genio, es la velocidad. La velocidad que tú tienes para pillar una idea. Tú ves una idea, tú ves unos edificios y dices, oh Dios, esto, cuando he llegado aquí, lo primero que he pensado es, si llego a tener yo estas fotos en el decorado de Perfectos Desconocidos, hubiera sido mejor. O sea, me refiero, la capacidad que tienes para estar conectado constantemente con todo, con vuestros rostros, con vuestra reacción a lo que estoy yo diciendo, con lo que dice Zapico, que es un autor que me vuelve loco, o Belén, o Jorge, o este señor. Saber dónde te encuentras y estar intentando desesperadamente buscar algo, no ya nuevo, sino con un sabor olvidado, ¿no? Bueno, la verdad es que no deja de ser en este caso también transgresor, ¿no? El enunciado en cuanto a que ya no hay nada nuevo, ¿no? En cuanto a que de alguna forma también sí, pero vamos, lo que estamos es removiendo el caldo. Exacto, que ya estaba es que decir puesto, que no hay nada nuevo es muy antiguo. Sí, eso es. Bueno, pues no sé, Belén, como novelista, como guionista, como una de las personas o de las literatas que ha sido definida como la mejor incluso de su generación, no sé si tienes una visión parecida. Bueno, buenos días y sí y no. Voy a llevar un poquito, la contraria, por eso está bien. No, pero primero quería como contar una pequeña historia sobre por qué, por lo menos algunas personas contamos historias. Yo creo que ahí vamos a coincidir y después sí hablar un poquito de lo nuevo. La historia que quería contaros tiene que ver, bueno, me permito el tuteo. Tiene que ver con un cuento muy viejo que cuentan los filósofos para reírse de sí mismos y que igual ya lo conocéis, que yo lo cuento así, hay muchas versiones, ¿no? Es un chico que acaba de quedar con una chica y está muy agobiado porque no sabe de qué quiere hablar, ¿no? O sea, le da miedo que no surja la conversación y su padre le dice, no te preocupes, hay 3 temas que siempre son muy buenos para que surja la conversación, que son la familia, la comida y la filosofía, ¿no? Entonces el chico llega y después de un silencio embarazoso, pues dice, ¿tienes hermanos? Y la chica le dice, no. Y al cabo de otro silencio dice, ¿te gusta el queso? La chica dice, no. Entonces el chico ya desesperadísimo acude a la filosofía y dice, si tuvieras un hermano, ¿le gustaría el queso? Pero yo la cuento aplicada a la literatura, ¿no? Si el padre en vez de la filosofía le hubiera hablado de la literatura, creo que lo que el chico habría dicho es, siempre supe que me enamoraría de una chica que no tuviera un hermano y a quien no le gustara el queso, ¿no? Porque creo que a pesar de todo, del arte por el arte, de todo esto, como que cuando contamos historias también buscamos producir un efecto, ¿no? Infundir valor, prometer, apostar, haceros suspirar, ¿no? Y creo que eso es algo como que se ha ido separando de la razón de contar historias, pero yo creo que sigue ahí presente, ¿no? Y la segunda historia tiene que ver con esto que decía Alex. Yo sí que creo que existe lo nuevo, porque en realidad lo nuevo es otra forma de llamar al error, ¿no? El error, ¿qué es? El error es la diferencia con el resultado esperado. Y en sistemas muy estresados hay mucha innovación, ¿no? Cuando, por ejemplo, una especie está en peligro, pues la mosca está en peligro y hay un montón de innovaciones genéticas y de todo tipo hasta encontrar alguna que pueda sobrevivir, ¿no? Yo creo que en este momento sí que necesitamos lo nuevo y que buscamos lo nuevo, ¿no? Y creo que la sociedad es un modelo abierto y aunque los griegos pensaron casi todo, no lo pensaron todo porque había cosas que no podían pensar, no podían pensar el feminismo porque no tenían esa capacidad, no podían pensar cómo sería un mundo sin esclavos porque no podían imaginarlo, ¿no? Y no podían pensar cómo sería un mundo con ordenadores, ¿no? Y ahí ya os cuento otra historia muy corta y ya cedo la palabra a Jorge. En mi última novela hay 2 personajes, un estudiante de informática y una mujer mayor que es matemática y empresaria, que envían un correo a Google, un currículum, ¿no? Porque quieren trabajar en Google. Y ese currículum lo recibe una especie de inteligencia artificial
que es más inteligente que las que hay ahora, porque las que hay ahora, por mucho que os digan, todavía no son muy inteligentes, ¿no? Por ejemplo, cuando ahora un robot recibe currículums, lo que tiene es unas killer questions, que si tú no pasas esas preguntas, ya directamente el currículum no pasa y no llega nunca a ojos humanos, ¿no? Pero la inteligencia artificial de mi novela, para eso son las novelas, sí que es inteligente, ¿no? Entonces ella dice, me han dicho que yo procese los currículums que me llegan con sentido común, pero ¿qué pasa con el sentido común? El sentido común lo que te hace es esperar lo esperable, ¿no? Por ejemplo, el sentido común dice que si te piden que hagas una jaula para un pájaro, presupongas que ese pájaro puede volar. Pero ¿qué pasa si ese pájaro es un pingüino? Entonces, si te han pedido que hagas una jaula lo más económica posible, pues tendrás que hacer una jaula sin techo, porque ese pájaro no puede volar. Entonces yo me encuentro aquí con un currículum que es muy largo, toda la novela es el currículum. Y en realidad Google dice que los currículums deben ser breves. Y me encuentro con un currículum que está escrito a 4 manos. Y esto Google jamás me ha dicho que pueda hacerse así un currículum. Pero ¿qué pasa si Mateo y Olga son pingüinos? Porque Google dice necesita lo inesperado, ¿no? Y por lo tanto voy a admitir este currículum porque nadie me ha enseñado cómo se puede esperar lo inesperado. Es lo mismo que si tú pides indisciplina, ¿no? ¿Os acordáis de aquella película donde el profesor decía, levantaos de las mesas? En realidad el único rebelde es el que se queda sentado, es el único que ha entendido lo que significa rebelaos, levantaos y pisar las mesas, ¿no? Bueno, pues a mi robot le pasa lo mismo, él sabe que no sabe cómo puede esperar lo inesperado. Y yo creo que contamos historias para eso, para que aparezca lo inesperado. Aunque solamente podemos buscar lo esperado, en eso tiene razón Alex, solo podemos buscar en lo que hay, pero ahí hay una frase de un poeta cubano con la que termino, ¿no? Lezama Lima, que él decía, lo imposible al actuar sobre lo posible engendra un posible en la infinidad, ¿no? Yo creo que sí, que podemos engendrar posibles diferentes. Jorge. Qué bien, menos mal que hay alguien aquí positivo, Sin duda. que tiene esa visión. Bueno, pues yo también pienso, como Belén, que la clave está en lo inesperado, ¿no? En todos los sistemas, prácticamente, ¿no? Y en el cine pasa un poco lo mismo. Yo soy guionista, mi mundo, digamos, creativo está muy centrado en esto y es un mundo muy especial, ¿no? Porque nosotros creamos, pero necesitamos mucho dinero para crear. No podemos hacerlo con un lápiz nada más, ¿no? Aunque yo lo haga con un ordenador, pero luego eso tiene que tener una traslación. Cientos de personas tienen que ponerse a trabajar para convertirlo en realidad. Hace falta mucho dinero, ¿no? Como decía Orson Welles, es el tren eléctrico más caro del mundo. Entonces, claro, es el proceso creativo, cuando tienes que conseguir ese dinero, es complicado porque, bueno, tú tienes tu idea transgresora, no transgresora, digamos que es tu idea, y tienes que empezar a convencer a gente de que esa es una buena idea para invertir y para ganar dinero, porque es lo que quiere hacer la gente, que invierte su dinero en ti. Entonces, digamos que la idea se va como achatando muchas veces, ¿no? Tienes que empezar a ajustarla a lo que el productor te está pidiendo. Y estas cosas se van complicando todavía más, o por lo menos uno las ve más complicadas ahora porque van habiendo como más factores. Ya no solamente es un productor que arriesga, sino que de repente necesitas una cadena de televisión. Esa cadena tiene una serie de parámetros en los que quiere moverse porque quiere llegar a un público muy amplio. Entonces todo lo que se salga de ese nivel es complicado. Puedes decir, bueno, puedes hacer otro cine, puedes hacer un cine más experimental, uno que vaya dirigido a festivales o que funcione de otra manera, ¿no? Pero bueno, ¿y qué pasa si no lo quieres hacer? Si tú quieres realmente llegar a una audiencia muy amplia, no quieres quedarte en un número, en el arte y ensayo, como se llamaba antes, ¿no? Y ahí es donde yo creo que entra un poco eso de lo inesperado, ¿no? De lo que hablaba Belén. Yo confío mucho en que estas grandes entidades que ahora controlan nuestros destinos por lo menos han aprendido algo que también en las matemáticas se ha desarrollado, y es cómo manejar lo inesperado, cómo manejar lo que no se puede cuantificar exactamente, cómo manejar
las opciones que surgen de una forma totalmente aleatoria, ¿no? Lo que la matemática y la ciencia ha descubierto es que incluso lo aleatorio tiene unas leyes extrañas, unas leyes distintas, pero que funcionan. Y esas leyes que se aplican a otros procesos industriales también se aplican al cine, ¿no? Por ejemplo, hay fondos de inversión, ¿no? Existen fondos en los que una serie de gente mete dinero para hacer películas, porque creen que puede tener una alta rentabilidad. ¿Y cómo funcionan esos fondos? Pues un fondo de este tipo funciona, dicen, bueno, vamos a reunirnos el capital para hacer 8 películas. De esas 8 películas vamos a intentar que sean lo mejor posible, que haya variedad de cosas. De esas 8 películas sabemos que 4 van a ser un fracaso. No sabemos cuáles, porque no lo podemos, si lo supiéramos de antemano no haríamos 8, haríamos una simplemente y nos quedaríamos con todo el dinero, ¿no? Tendríamos, pues eso, un 80% de beneficios. Vamos a hacer 8, 4 van a salir mal. Luego otras 2 más o menos van a cumplir las expectativas porque están hechas, digamos, siguiendo esos parámetros. Y luego habrá una que sorprendentemente no se sabe por qué, ni podemos prever por qué, va a funcionar increíblemente bien. Puede ser una película pequeña o puede ser una película enorme, no lo sabemos, pero sabemos que esa mezcla de esos 8 elementos va a producir un resultado que va a ser un beneficio de un 15%. Y entonces nosotros nos apuntamos a ese 15%. Y bueno, de esa forma, un poco impersonal, si queréis decirlo, de repente se abren oportunidades, ¿no? De repente hay una oportunidad de que tu proyecto personal, transgresor, entre en esa ecuación, porque lo inesperado es algo que interesa también a la industria, a los grandes mercados, ¿no? Y de la misma manera que esos fondos funcionan así, otras entidades que ahora nos están empezando a controlar el mundo del audiovisual, Netflix o grandes plataformas que tienen una cantidad enorme de información sobre el espectador, ¿no? Y que podrían predecir perfectamente o se podría pensar que podrían predecir cuál va a ser el éxito. Yo confío en que también trabajen con estos métodos, ¿no? Con estos métodos basados en la ciencia y que dejen ese espacio, y creo que lo hacen, a lo inesperado. Nos interesa invertir en este tío tan raro que vive en Cuenca porque a lo mejor de repente hay 100 o 20 millones de personas en todo el mundo que conectan con esto, ¿no? Y no lo pensábamos y no lo sabemos y no lo podemos predecir, pero vamos a arriesgar. De alguna manera es un sistema que algunos productores, en España yo lo llamaba el sistema del productor que juega al bingo, ¿no? Y que no me parece un mal sistema tampoco, porque es un poco lo mismo. Es un productor que en vez de cifrarlo todo en controlo el material que voy a producir y voy a hacer algo específico para esta audiencia y demás, dice, mira, yo no sé mucho, pero confío en esta gente y sé que si compro 8 cartones en el bingo tengo más posibilidades de que me toque un bingo y una línea. Y si compro 2 cartones es muy posible que me vaya sin nada. Entonces apuesto por la gente y de repente esto va a tener un resultado. Entonces esto que no es algo muy optimista, pero bueno, yo creo que sí que permite que haya esa puerta a que siempre va a haber una rendija por la que pueda colarse lo inesperado, por lo que pueda colarse lo transgresor real, que es diferente a lo transgresor buscado por la transgresión, porque también es cierto que hoy en día la transgresión ya se ha puesto como un objetivo en sí mismo. Antes no lo era la transgresión, era algo que surgía pero que iba en contra realmente de la academia. La academia era muy férrea y controlaba mucho realmente el mercado cultural. Y siempre surgía la transgresión que al final iba comiendo la academia y acababa triunfando en una época posterior. Es complicado ahora cuando la transgresión ya se ha convertido como en un objetivo en sí mismo, ¿no? Porque ¿cómo se es transgresor? De alguna forma se convierte en la paradoja de que ser transgresor es un poco ser académico de hoy, ¿no? Es convertirte en una especie de nuevo académico, de lo nuevo. Me parece muy interesante esta última visión, porque de alguna manera contradice quizá la primera tesis que yo mismo enunciaba como pregunta, pero que en el fondo afirmaba, y que de alguna forma también ilustró muy bien Alfonso, hablando quizá de su experiencia en Francia. ¿Creéis realmente
que sí, es decir, que hoy, por cierto, y voy a hacer un paréntesis, hay un artículo muy interesante, por si yo también os voy a tutear, por si lo queréis leer, que publica El Confidencial alrededor pues, de este último episodio con respecto al humorista Dani Mateo con la bandera de España. Bueno, hoy se entrevistan a, me parece que son entre 5 y 7, no recuerdo exactamente porque lo acabo de leer, 5 y 7 humoristas alrededor de si tiene límites el humor, ¿no? Y también al final se les pregunta sobre también el diagnóstico que hacen de la sociedad española en este momento. Y la verdad es que para mí lo más sorprendente es que las respuestas son absolutamente diversas. Yo daba por hecho determinadas consecuencias a esas preguntas, pero de alguna manera no. Quizá lo más interesante, y a mí eso sí que me parece no una verdad incontrastable o incontrovertible, pero de alguna forma sí que es la forma que, o la visión que yo mismo tengo alrededor de esto. Más de uno afirmaba que se había elevado el nivel de intolerancia hacia la propia sensibilidad y, sin embargo, la demanda de tolerancia del de enfrente, de suerte que se hace un caldo de contradicción que es irresoluble, ¿no? Claro. Y en el fondo, y vuelvo otra vez a Alfonso, ¿realmente crees que somos menos libres, que tenemos la capacidad de ser menos transgresores, de arriesgar menos quizá que en los años 70, 80, 90? No sé, ¿qué visión tienes tú alrededor de eso? Bueno, supongo que esto depende siempre de lo que cada uno esté dispuesto a sacrificar, ¿no?, por el camino, y lo que cada uno esté dispuesto a perder. Y es verdad que al final pasa un poco lo que decía Alex, lo de que al final haces lo que te dejan hasta un límite, o si quieres hacer más de ese límite, pues sabes que vas a tener problemas a lo mejor, o no. Depende siempre de igual tampoco uno debe ser esclavo de pensar en satisfacer a un determinado público, o... Lo de los límites del humor, la verdad que es una controversia que es muy complicada. Yo tampoco tengo una opinión cerrada, pero es verdad que sí que conozco a Edu Galán de Mongolia, que tiene como su opinión. La gente con lo del chiste de Dani Mateo, mucha gente tiene una opinión muy diversa. Y esto pasa un poco también bueno, pues un poco lo de... Esto pasaba en Francia con lo que decía de Harakiri, cuando hicieron este chiste, el último chiste de Harakiri, que era lo de cuando se murió el presidente de Gaulle, y dijeron lo de, bueno, el baile no sé dónde, un muerto. Y era una portada que si la ves a día de hoy incluso parece como muy inocente, casi, no sé. Y eso les costó el cierre de la revista y la desaparición. Y los tiempos yo no sé si han cambiado a peor, pero supongo que es una época también complicada. Yo, por ejemplo, en Francia sí que noto que me da un poco de miedo, me da un poco de yuyu, ¿no? Que yo llegué a un país moderno, que yo soy del 81, ya nací en democracia aquí, y bueno, yo ya vivía en otro mundo, ¿no? Ya no era o sea, yo ya vivía en el siglo XXI con todas las de la ley. Y llego a Francia y descubro que Francia hoy día se parece un poquitín a la Francia de los años 30, un poco, y eso sí que me da miedo. Pero es que Europa entera se parece un poco a la Europa de los años 30. Y entonces es verdad que lo de los límites del humor habría que casi meterlo en este cajón desastre en el que se está convirtiendo Europa, ¿no? Y verlo desde una perspectiva general con todo el paisaje, y yo no sé si esto nos invita mucho al optimismo. Yo os invito a ir cogiendo la palabra de manera completamente libérrima. Es muy ortopédico, ¿no? Resulta muy ortopédico. Pero, no, joder, me parece muy interesante lo que dices, porque un poco es de lo que hablaba al comienzo y que termina un poco en esto, ¿no? Esa sensación precisamente de que existe la posibilidad de innovación y de que existe una alternativa al proceso creativo positiva, en el sentido de que puede surgir algo nuevo. También se ve acompañada normalmente de la idea de progreso, de desarrollo y de progreso. Es decir, la historia o nuestra vida o digamos la narración global del mundo es una flecha, es una especie de camino que va hacia un mundo mejor, ¿no? De alguna manera todos tenemos más o menos inscrito en nuestro cerebro la sensación o una especie de preguión que dice que lo que nos espera es mejor que lo que había antes y que vamos como hacia adelante, ¿no? Esa especie de superación tecnológica que, pues efectivamente, ¿no? Mi padre pues tenía un burro y ahora yo tengo un cochazo y entonces, hostia, el mundo va mejor. Bueno, pues eso yo también, en este ansia que veis que tengo de derribar mitos,
totalmente patética, pues otro más es ese, ¿no? Que no es cierto, que no vamos para adelante, que éramos más libres en el momento en que se escribió o que se redactó la Constitución, que ahora. Las cosas no funcionan así, no tenemos una visión, es decir, no nos paramos un momento a analizar todos los datos. Por eso, precisamente, muchas veces creemos que hay cosas nuevas, porque no tenemos todos los datos. O sea, lo que llamamos imposible es, digamos, que es lo posible desconocido. O sea, si tuviéramos realmente la capacidad, no sé, divina, digamos, de entender todo el proceso, pues todo nos parecería lógico. Es decir, habría una especie como de explicación matemática de todo lo que ocurre y no habría esa sensación aleatoria. Desgraciadamente esa fórmula no la tenemos. Entonces, pues como no la tienen también afortunadamente los productores, pues hay un momento determinado en el que efectivamente tienen que dejarse llevar y decir, vamos a hacer 10 cosas, a ver si acertamos en una, que en el fondo es como muy triste, pero es como funciona la mente de la gente. Entonces, en el caso este precisamente de la libertad, no vamos para adelante. Yo creo que ha habido momentos infinitamente más libres que el que estamos viviendo ahora, por ejemplo, la década de los 60. Es muy difícil imaginarnos que ahora podríamos hacer el cine que se hizo en la década de los 60 y 70, si no imposible. Hay películas que son, entre comillas, clásicos o viejas, que ahora no se podrían estrenar, no se podrían rodar. Hay películas que efectivamente incluso están ahora en museos y alabadas y respetadas por todo el mundo, que no se podrían rodar. De hecho, probablemente les meterían en la cárcel. Es decir, las cosas no van hacia adelante como pensamos, sino que en realidad creo yo, la cosa va por una especie como de mare magnum cíclico, ¿no? En todos los conceptos, ¿no? No solamente en el creativo, sino en el social. O sea, hay una especie de ciclos, ¿no? Las cosas van y vienen. Y en este caso, por ejemplo, la posibilidad, si identificamos el proceso creativo y es decir, la libertad del proceso creativo, es decir, lo que hablaba antes, ¿no? de poder mezclar cosas, ahora se puede mezclar menos. Ahora las ideas se pueden mezclar menos, porque asustan unas ideas junto a otras. Esa es la clave. Yo creo que hay ideas que de pronto no puedes hablar, por ejemplo, no puedes mezclar respeto y humor, porque la gente se asusta. Es que eso es lo que está pasando ahora, ¿no? La famosa controversia con el humor, lo que ocurre es que de alguna manera parece que el humor choca contra el respeto o el humor choca contra la dignidad, porque hay chistes efectivamente irrespetuosos y otros que parecen mancillar la dignidad o la honorabilidad de ciertas instituciones o ciertas personas. Entonces, no mezcles esas cositas porque me está dando mal rollo. Eso es lo que viene a decir la sociedad en muchos casos como este, ¿no? Y a mí eso es lo que me preocupa, porque había otros momentos en los que efectivamente había mayor posibilidad de mezcla. Podíamos hacer platos más locos, ¿no? El pollo o la piña y tal. O sea, se podían hacer cosas que antes parecía que no funcionaban y efectivamente se generó algo nuevo. Dices, hostia, pollo o la piña. A mí eso me parecía, cuando de pronto un día lo hizo mi madre, dije, ¿qué diablos es esto, mamá? O sea, ¿cómo puedes mezclar algo dulce con algo salado? Sí, no se puede. Claro, eso mismo ahora es complicado. Ahora es complicado, porque hay cosas como que no se pueden mezclar, ¿no? Y da mucha pena. A mí me da mucha pena porque de alguna manera efectivamente coarta las posibilidades y por lo tanto vivimos en un mundo mucho más aburrido. Es que hay gente que quizá lo que quiera es vivir en un mundo mucho más aburrido. Es que me da la sensación de que hay gente interesada en que vivamos un mundo más aburrido. ¿Por qué? Porque lo tienen todo más controlado. O sea, si las cosas no se mezclan, si un funeral es un funeral, una boda es una boda, un bautizo es un bautizo, la familia es la familia, tu proceso creativo es el que deberías llevar, y la transgresión, como dice Jorge, es algo que sabemos dónde va a ocurrir y cómo, dejemos que ocurra una cosa transgresora. Y así ya la cosa queda como viene aquí. El señor transgresor, pónganlo aquí. Ya tenemos aquí nuestro señor transgresor. Normalmente las sociedades permiten a un tipo ser el transgresor, no a todos. Eso que decías, todo el arte tiene que ser transgresor, en absoluto. O sea, y eso es lo último que quiere, digamos, esa especie de Illuminati que nos controlan, ¿no? Quieren que haya un transgresor, quieren que haya un clásico, quieren que haya un conservador, es decir, quieren tener las cosas controladas y encasilladas. A ver, por favor, el señor transgresor que venga. Viene el señor transgresor, haga usted su transgresión. Vale, ya está, cálmese, ya está. Ya le hemos dejado, ¿no? Váyase usted a su zona de transgresión. Y así hay una sensación de libertad. Lo importante, creo yo, es eso,
que hay gente interesada en generar una sensación de libertad y que pensemos que efectivamente hay un progreso. Pero no hay un progreso, chicos, estamos peor que antes. Bueno, yo aunque sea ortopédico voy a intervenir. Yo, con respecto al humor estoy completamente de acuerdo, ¿no? Yo la idea que tengo es que en el cuerpo hay muy pocas cosas que no se renueven y una de ellas es el esmalte dental. El esmalte dental no se remueve, las células de la piel sí, pero el esmalte dental no. Y yo tengo la idea de que la sensibilidad es como el esmalte dental, es limitada, ¿no? Entonces, las personas que son muy hipersensibles a la hora de ofenderse, lo que le pasa es que suelen ser menos sensibles a la hora de preocuparse por los demás, porque como la sensibilidad es limitada, pues sí. Y ellos gastan mucho, claro. Sí, pero esto no significa que, por otro lado, pues todo valga. Bueno, todo valdrá, o sea, me parece bien que se discuta y me parece bien que... Quiero decir que se discuta desde el punto de vista de la opinión, no desde el punto de vista de la prohibición, que se discuta en el sentido, tu chiste no me ha hecho gracia, y ya está, ¿no? O tu pantomima, pues me aburre. Pero en la otra parte sí que estaría de acuerdo en eso. Lo que ya no veo tan claro es esto que dices del progreso, porque, vamos a ver, yo no quisiera volver a los años 60 porque no quisiera que mi madre pudiera vivir la vida que vivió. Y yo creo que los progresos es verdad que son contradictorios y que en algunas zonas, seguramente en el cine que se puede hacer, yo no lo sé, hemos retrocedido, pero sé que en otras partes hemos avanzado. Y quiero creer que además hay algunos avances que son casi irreversibles, ¿no? O sea, me parecería muy difícil que hoy un país pudiera decretar la esclavitud. Otra cosa es que la pueda ejercer todavía, la puede ejercer, pero que alguien... Es que ahora en este momento, discúlpame, hay una esclavitud clarísima y permitida por todos. Es decir, hay una serie de gente que trabaja en unas condiciones que son cercanas a la esclavitud y está permitido. No, le llamamos de otra manera para disimular, pero ahí está. No, y la peña muere en el mar porque efectivamente pensamos que son personas inferiores. Eso lo pensé. De alguna manera hay algo como por ahí latente que dice, bueno, no pasa nada porque esta gente está desesperada. No, ¿Cómo pero, que está, o sea, permitiríamos no que la gente muriera? Perdóname, sí. Disculpa en este momento de vehemencia. ¿Permitiríamos que la gente muera en el mar como está muriendo ahora mismo, probablemente ahora mismo, si no tuviéramos un pensamiento inconsciente, soterrado, terrible, de que son menos personas que nosotros? Por supuesto, pero ese pensamiento lo tenemos porque un día fueron esclavos y, entre tanto, hemos ido aboliendo eso como ley. Totalmente de acuerdo. Y obvio, hay una diferencia. Totalmente de acuerdo. No, lo digo porque es que yo tiendo a pensar, a mí me ha irritado mucho, por ejemplo, el famoso libro de Steven Pinker que dice que la ilustración ha cambiado el mundo y que efectivamente ahora se sufre menos, y él te lo demuestra con datos. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque el problema no es si ahora se sufre menos proporcionalmente, él analiza poblaciones. Él diría, sí, se mueren tantos emigrantes, pero teniendo en cuenta que hay 7.000 millones de personas y en el siglo XVIII había la centésima parte, en el fondo se mueren menos gente maltratada. Sí. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque el problema es, con todo lo que hemos aprendido, ¿cómo podríamos vivir si realmente hubiéramos progresado? Claro, ahí estoy muy de acuerdo contigo, y estoy de acuerdo contigo en que el desarrollo muchas veces lo que incluye es la capacidad de arrollar. En realidad el desarrollo lo que hace es arrollarnos, nos arrolla la vida, nos arrolla el planeta, nos arrolla... Pero aún así, bueno, pues eso, decir que uno quiere volver a los años 60 bueno, no he dicho eso. Quiero decir, en el cine, en las condiciones, estoy de acuerdo para el cine, pero creo que en otras cosas sí que se ha avanzado. En eso estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, claro, subyace otra idea que tampoco es, que digamos que también es un concepto previo que aceptamos como válido y que tampoco lo es. Es decir, la humanidad no se desarrolla en un proceso de progreso como si fuera una enorme rueda cilíndrica, sino que hay infinidad, digamos que se parecería mucho a una especie de sistema de cerraduras. O sea, serían infinidad de estratos diferentes de progreso, es decir, el social, el económico, el moral, el ético, el tecnológico, el afectivo, el emocional. Había un montón de engranajes que están avanzando en velocidades diferentes. Y entonces, efectivamente, en algunos podemos estar muy avanzados, como por ejemplo en el tecnológico, pero el emocional, que ¿vosotros realmente creéis que somos más felices?
Es que, disculpadme, o sea, no sé, la sensación, no sé, más por lo menos... felices que ¿cuándo? ¿Que quiénes? ¿Que más felices que en la Edad Media los siervos de la gleba? Yo, sinceramente, creo estoy que intentando compararme conmigo mismo, o sea, en el sentido pero de es que decir, somos más viejos. en otros momentos la sensación que yo tenía... No te digo por eso, sino por la capacidad que tiene la gente de indignarse ante el sufrimiento. O sea, a mí me da la sensación de que ahora sí que hay... Bueno, parece que hay una especie de indignación general acerca de que mal van una serie de cosas que tenemos delante, como por ejemplo, pues la más evidente, que es una corrupción o un sentimiento de descontrol de descontrol y de desamparo acerca de las instituciones que no existía antes. Creo yo que no existía antes, te digo, en el momento que ha marcado él como interesante, que es en la Constitución. En ese momento yo creo que podría haber la posibilidad de haber gente que hace efectivamente cosas que no debieran y gente que hace cosas que debieran. Ahora la sensación es que no existe ya nada. Es una especie de pizza gigantesca con un montón de gente que hace y no hace al mismo tiempo y que es imposible de cortar por ningún lado. Claro, pero eso pasa precisamente... En ese sentido yo sí que creo que hay cosas que están perdiendo. Yo si me permitís, perdona, sí, Belén, porque además encima te he cortado a ti, cuando el que más está hablando es Alex. Pero en cualquier caso le voy a dar la palabra a Jorge porque todavía no había intervenido. ¿Tú qué crees? Alrededor de todo este porrón de cosas que se han puesto encima de la mesa, de todos estos pensamientos, ¿cuál es tu visión? ¿Tú crees que estamos mejor ahora o estamos peor? O quizá como en casi todo sea relativo, depende de la perspectiva, ¿no? Hombre, yo creo que en todas las épocas siempre pensamos que estamos peor. O sea, siempre tenemos como una visión un poco idílica del pasado, ¿no? Y sobre todo, pues como también decía Belén, también nos influye mucho nuestra propia edad. O sea, cuando vamos a ese corto plazo de lo que ha sido nuestra vida, dices, joder, antes era todo más libre, no sé qué. En algunos aspectos probablemente sí, ¿no? Pero yo creo que, como también decía Alex, hay como desajustes de las cosas. O sea, los avances hacen que unas cosas avancen, pero también que se desajusten. Ahora nos encontramos eso con que, bueno, pues ha habido una revolución tecnológica que está afectando a todo, ¿no? En la creación absolutamente, en la forma en la que la sociedad responde a las cosas que se le plantean. También esto está afectando de una forma, la inmediatez de todo es increíble, y esa sensación como de que existe como una especie de conciencia global que juzga cualquier pensamiento inmediatamente y que lo anula en un segundo, quiero decir, y eso también influye en los propios creadores de opinión o en los creadores. Ya no es que te vayan a poner a parir la academia o el gobierno o los poderes, es qué va a pensar esa red global que se ha formado, ¿no?, alrededor nuestro, que lo forma una masa indeterminada, que crea un pensamiento que acaba manifestándose en un tuit o en una retahíla brutal que te hunde miserablemente, ¿no? Y cómo te planteas tú delante del ordenador escribir una frase cuando tienes eso conscientemente en la cabeza y dices, bueno, ¿y qué van a decir? No ya el crítico de turno, que igual ya dices, me la pela y me da igual, o incluso me alegraría que me pusiera a parir porque de alguna manera me valida, pero ese otro patio que se ha creado, ¿no?, infinito de gente a tu alrededor, ¿qué va a decir cuando diga esto? ¿Cómo lo va a interpretar? Mira, y eso influye mucho en la capacidad que tienes. Entonces, esos desajustes, eso es un desajuste que se produce porque hemos tenido un avance tecnológico y nuestro avance, digamos, en el campo cultural todavía no ha conseguido encontrar una forma de acoplarse a eso, o de funcionar con eso, o de aprender a jugar con eso, ¿no? Entonces, pasa en todo, ¿no? Un humorista puede efectivamente tener esta polémica, e incluso es una polémica, bueno, es una polémica, pero no es mala de alguna manera, ¿no? Porque mucha gente le va a apoyar, unos dirán los fachas van contra ti, no sé qué, tal y cual. Pero ¿qué pasa si ese mismo humorista dice una cosa completamente absurda en su cuenta, que tiene otras connotaciones, que de repente se le echa encima todo su grupo, todos los que estaban con él de repente empiezan a decir, este no mola, hoy ya no mola, esta persona ya no,
dices, pero bueno, pero si es una opinión, no sé qué, no, ya, pero tu opinión va en contra de una bola gigante que se te cae encima, ¿no? Y eso ocurre hoy en día. Yo, en ese sentido, es verdad que, retomando lo que comentaba Alex, en cuanto a que la sociedad de alguna manera nos tenía estratificados, ¿no? Es decir, este es el transgresor, este es el moderno, este es el no sé qué. Y es verdad, y esa es una sensación que me da a mí como observador, que perdona poco la libertad de conciencia, perdona poco la posibilidad de no anticipar cuál es la reacción ante los estímulos que se generan. Es decir, que si hay alguien que está en el progresismo, digamos, y de repente emite una opinión que vaya en contra discordante, sí, que no encaja en el cajón. Eso es, que no encaja. Te has metido. Inmediatamente lo que se queda es huérfano en ambos sentidos. Quiero decir que la otra parte, desde luego, no perdona, pero el grupo en el que de alguna forma estabas enmarcado, a partir de ese momento te hace una cruz y raya, ¿no? Y además es verdad que cada vez se ve menos el libre opinador. A mí hay una cosa que me pone especialmente nervioso, y hablando de libertad, ¿no? Y esto también es libertad, y es de la libertad más importante, que es lo difícil que es no anticipar la posición de cada uno de los opinadores alrededor de los debates públicos. A mí eso, por ejemplo, es una cosa que me pone especialmente nervioso. Es decir, no es muy difícil anticipar cuál va a ser el contenido de la columna X. Hay muy poca gente que se salva alrededor de eso. Y eso tiene que ver, más que con las instituciones, con un modelo de sociedad en el que nos comportamos como grupos, ¿no? Es decir, que nadie, en ese sentido, no hay una inteligencia superior que nos esté ordenando. No sé qué opinas tú, Alfonso, alrededor de esto. Esto de las opiniones y de... Esto yo creo que al final es porque no es que haya un debate así abierto o vivo continuamente. Lo que hay es como las opiniones cerradas ya, que ya están empaquetadas, y los opinadores funcionan como casi como los entrenadores de fútbol americano, ¿no? Que lo que tienen que hacer es mantener la moral alta de cada grupo de opinión. Sí. Entonces lo que hacen es dar más coraje y sostener más ese muro, hacerlo más sólido, por si acaso alguien duda o alguien a lo mejor piensa que igual estaba equivocado. Pues cada grupo, cada tertuliano, no sé, cada columnista, cada periodista, yo qué sé, cada persona dentro de ese grupo de opinión lo que hace es forzar más el cierre de filas, ¿no? Y pues esto es muy antiguo también, esto yo creo que es un poco de los años 30 también. Sí. Y es verdad que cuesta estos debates. Igual antes también, y esto sí que tiene que ver un poco con el foro de Burgos y con las tecnologías, yo creo que antes la gente... incluso los que tenían una parroquia fiel, afín ideológicamente o sentimentalmente, pues podían a lo mejor opinar libremente y calentarse un día y decir algo muy libre en un bar, como se hacía antes, y no pasaba nada. Pero ahora, como lo pones en Twitter, eso es eterno, eso se graba a fuego, y es verdad que llega a todas partes y además permanece ad infinitum. Entonces sí que han cambiado un montón de cosas que hacen todo más complicado, ¿no? Opinar y cambiar de opinión a veces también. Sí, yo creo que, bueno, contradiciéndome un poco con respecto a lo que decía antes, intentando también animar a que todo el mundo se contradiga un poco, es el hecho es el hecho mismo de que parece que sí existe algo nuevo, sí hay algo nuevo, bueno, quiero decir, sobre todo a nivel social, ¿no? Y que estamos viviendo pues una revolución alucinante, que es la revolución pues, de las redes sociales, ¿no? Eso no había ocurrido nunca, o sea, realmente no había habido un espacio en el que la gente pudiera opinar. O sea, tú antes tenías, bueno, tus mecanismos de opinión, los medios de comunicación, tenías los periódicos, la radio, lo que quisieras, y tenías sobre todo la gente normal, teníamos un acceso a ser escuchados pues muy limitado, limitadísimo de hecho, ¿no? Y estaban los líderes de opinión, ¿no? Entonces tú perteneces, efectivamente todo eso va como encajando las cosas, ¿no? Cada grupo va acercándose a un líder de opinión y ese líder de opinión expresa eso que yo quiero decir, pero claro, como yo no llego, pues no puedo decirlo y lo dice él, ¿no? Y eso genera grupos, esquemas, estructuras. Fantástico, cojonudo. El asunto está en que ahora ya no. Ahora cualquiera puede decir lo que quiere y es escuchado por la misma cantidad de gente. Depende de las posibilidades de tener followers o no en su discurso. Hay gente, de hecho, ahora que tiene una cantidad de seguidores increíble y no proviene de ningún sitio y su capacidad de expresión y de llegar a los demás depende exclusivamente de lo que dice. Es decir, se ha democratizado todo de una manera asombrosa, se ha democratizado el discurso hasta unos límites que todavía no los llegamos, yo creo que no lo entendemos bien lo que está ocurriendo. O sea, no,
eso que hablaba Jorge me parece que es terrible, ¿no? La sensación, por primera vez, de que ese pueblo, perdonadme también la vehemencia, ese pueblo de las películas de Frankenstein, ¿no sabéis? Que están con las ollas y tal, los tridentes, y quieren quemar el molino y a Frankenstein, esos ahora opinan. Y tienen ¿sabes? Tienen su mecanismo para reconocerse y para montar efectivamente esas bullas cuando ellos decidan. Y todo eso queda, y todo eso, además, a saco, y de una manera instantánea. O sea, surge algo y ¡guasca! Te caen 200.000 con sus tridentes por haber dicho algo, o igual al contrario. O sea, de pronto eres alabado por 300.000 por haber dicho una tontería, ¿no? O sea, eso me parece que es absolutamente revolucionario. Es un mundo nuevo al que todavía no nos sabemos enfrentar. Genera un lenguaje totalmente distinto, una manera de comportarse muy específica. O sea, creo que si alguien, o si hay algo que necesitamos, son unos cursillos de manejo de Twitter, por ejemplo, ¿no? De manejo de Twitter, de manejo de Facebook, es decir, unos cursillos elementales para que la gente sepa qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no, y cómo expresarse, ¿no? Por ejemplo. Todo eso es un mundo, es un nuevo mundo al que efectivamente nos estamos enfrentando. Y es terrorífico, en el sentido de que, por un lado, es terrorífico, pero por otro lado es maravilloso. O sea, evidentemente es maravilloso en el sentido de que supone un progreso, un aumento exponencial de las posibilidades de entenderse, pero también un aumento exponencial del ruido. Joder, es como un ecualizador, es como un aparato de sonido. O sea, si tú quieres que se oiga bien, tienes que eliminar otros ruidos. Como cuando estás mezclando. Tú estás mezclando una película y de pronto dices, quiero que se oiga mejor el texto del actor. Entonces tú dices, vale, yo levanto aquí y entonces entiendo mejor lo que está diciendo, pero al mismo tiempo estoy elevando el ruido de fondo. Y entonces se entiende menos. Entonces, ¿cómo quitar el ruido de fondo y elevar los sonidos que pertenecen a la voz del actor? Es un puto misterio que controla el mezclador. Porque es muy, muy complicado. Hay que hacer una especie de mix ahí súper hijoputa entre qué es ruido y qué es lo que está diciendo realmente. Eso es exactamente lo que nos está pasando ahora a todos. Y repito, yo lo suelo comparar un poco con la aparición del correo electrónico, ¿no? Aparece el correo electrónico y cambia el universo. O sea, el universo es diferente. Todo el mundo se puede contactar, todo el mundo puede conectar con todo el mundo en cualquier momento y al instante. ¡Boom! ¿Qué supone eso? Joder, pues un cambio radical en las comunicaciones. Un aumento efectivamente del bienestar y también del malestar. ¿Por qué? Porque surge algo nuevo, el spam. Todo eso que no quieres oír. Eso es lo terrible. ¿Qué pasa con todo lo que no quieres oír? Porque todos esos pensamientos estaban ahí antes, ¿eh? Todo eso estaba ahí. O sea, a los creadores nos viene muy bien todo esto. Nosotros antes vivíamos en una burbuja, repito, en ese momento pretérito en el que yo era pequeño y feliz. Y no tan gordo. En ese momento, tú crees que todo el mundo te adora. Como autor, joder, todo el mundo me adora, es que es cojonudo. Porque claro, solamente te entra la gente que te quiere. La gente que te odia a muerte no te entra. No te dice, oye, perdona, tu última película, una puta mierda. Bueno, sí, ahora en Internet sí. Ahora lo descubrimos en Internet. Eso es lo maravilloso y lo terrible. Que hemos dado voz a todo el mundo. Es maravilloso. Pero claro, requiere un absoluto control de quién eres, ¿no? Es lo que le pasa a Dani. De pronto, claro, Dani está acostumbrado, como todos, a que nos digan lo fenomenal que es todo. Y de pronto zasca en cuanto cometes un error. O igual para otros será un acierto. Eso es lo angustioso. O sea, la democratización, obviamente, conlleva un aumento del ruido y una disminución de la comprensión. Había una cuenta en Twitter maravillosa, que era la de Masa Enfurecida, aquella que Masa Enfurecida. De hecho, era buenísimo. Que luego desapareció. Yo creo que también no pudo soportar la presión de la masa hacia la masa, ¿no? Exacto. Fue muy difícil. Belén. Sí, no, que me gusta mucho que te hayas contradicho, porque yo antes pensaba, digo, si justo lo que está pasando ahora es lo contrario a lo que tú hablabas de ese mundo aburrido donde cada uno tenía su papel, ¿no? Y justo la irrupción de Internet y de las redes es multitud de voces inesperadas, ¿no? Lo que pasa es que al mismo tiempo, desde que irrumpió Internet hasta ahora, lo que se ha producido es una canalización de esas voces, ¿no? Entonces sí, hablamos de voces, pero el problema es quién decide lo que es la señal y lo que es el ruido, ¿no?
Tú dices, yo quiero que se oiga esta voz y bajo este ruido, pero tú tienes el poder para decidir que quieres que se oiga esa voz. Claro. Y esto es lo que pasa con Twitter y con Facebook y con las plataformas, ¿no? Que ellas tienen el poder para poner los parámetros claro. y entonces alguien no tiene muchos followers por casualidad, sino tiene muchos followers porque está cumpliendo los requisitos para que se tenga muchos followers. Y lo que quieres es tener muchos followers hablando de algo que no es conveniente, ni siquiera se llega a ese momento de la transgresión. Es que permaneces sumergido en el fondo de una plataforma como un blog de aquellos que ya nadie consulta, ¿no? Entonces, es complicado. Por eso no quería dar la sensación en absoluto de que yo piense que este mundo sea mejor. Lo único sí que siempre los humanos tendemos a comparar con el pasado, porque es con lo único que podemos comparar. Y bueno, a mí me gusta mucho un verso de una poeta, María Salgado, que ella dice, a un mundo se le para con otro mundo, ¿no? Entonces esto es, yo creo que no se trata de comparar con el pasado, se trata de comparar lo que nos está pasando con lo que quisiéramos que nos pasara y qué podemos hacer para eso que quisiéramos que nos pasara, nos pase, ¿no? Jorge. Bueno, de lo que estáis diciendo, yo creo que es curioso que ha surgido varias veces la comparación con los años 30, ¿no? Y yo creo que tiene un poco, el paralelismo sí que existe de alguna manera, porque los años 20, los años 30 fue la irrupción de las masas, ¿no? en la vida pública realmente. Y lo que ocurrió cuando las masas irrumpieron podía haber sido muy positivo, pero también fue muy negativo, porque de repente hubo una serie de personas que fueron muy hábiles manejando a las masas y consiguieron llegar pues a controlar el poder y a llevarle a lugares que las masas en sí mismas no querían ir, ¿no? En un principio. Y yo creo que ahora estamos en un proceso similar en cuanto a peligroso, ¿no? Porque también es como de una forma nueva se han dado esa voz a las masas, pero esa masa, que como dice Belén, es un caldo que puede estar ahí, hay gente que la maneja mejor y que la lleva un poco a su terreno y que consigue que de repente con una mano tiene detrás un puño enorme, ¿no? Y yo creo que es peligroso porque ese manejo de las masas hay gente que lo está llevando hacia eso, hacia ideas que vuelven a ser un poco las de los años 30 también. En eso casi se abunda la tesis de Alex, es decir, nada es nuevo, volvemos a repetir otra vez los mismos ciclos. Y estaba pensando alrededor del concepto de masa y de si las cosas eran nuevas o no, que la verdad es que es verdad que las redes sociales lo que hacen es amplificar ese efecto, pero el comportamiento y el comportamiento del individuo incluido en una masa no es absolutamente nada nuevo, es decir, que es más viejo que la historia, ¿no? Totalmente. Es decir, yo estaba pensando, por ejemplo, en ese pasaje de Zweig cuando cuenta que los universitarios de Lovaina van a linchar a Erasmo de Rotterdam y tiene que salir corriendo, ¿no? El inventor del humanismo, lo estaba pensando porque estábamos además en un foro de humanismo y tecnología, ¿no? Y por aunar ambas cosas. O, por ejemplo, que a mí me resultaba curioso, ¿no? Cuando cuenta la propia Hannah Arendt en los años 60, ¿no? Cuenta cómo después de sacar el libro de Eichmann en Jerusalén, recibe tweets, pero de manera artesanal, pero recibe también cartas. millones de cartas. Millones de cartas amenazantes, millones de cartas sugiriéndole que eso sí que fue cambie. transgresor. Y eso fue, y sin necesidad de tener una red que funciona de manera global, y de forma automática, sino que de forma artesanal se puede generar también. O sea, el miedo a la manipulación que decía Jorge me parece que es muy importante, pero quiero decir que ya existe y además de una manera más primitiva previamente. O sea, las masas efectivamente en los años 30 tenían ese intento de, decir, saliendo a la calle, de ser escuchadas, pero al final eran vehiculadas por líderes de opinión, digamos, por gente que efectivamente correspondía a otros intereses. O sea, la manipulación del pensamiento de esa comillas masa es un hecho irreversible. Lo que sí que es nuevo y lo que sí que es inesperado, porque es una asociación, es una combinación de ideas que no se había dado nunca, o entre tecnología y posibilidad de comunicación a nivel masivo, es el hecho de que, de acuerdo, puede ser manipulado, pero si yo escribo un tuit, me leen instantáneo, me leen un huevazo de gente. Y si sé manejar los mecanismos de decir, los tags, la manera de posicionarte,
dentro de Internet, te escucha todo Cristo. Y ahora, efectivamente, hay gente que tiene voz que antes no tenía esa capacidad, ni se podía soñar que la tuviera. O sea, la misma existencia de los blogs, la misma existencia de infinidad de mecanismos para acceder a la información de manera masiva, eso no había antes. Y eso da muchísimo miedo. Entonces, lo que sí que es cierto es que los grandes mecanismos de poder se están, bueno, ya llevan mucho tiempo organizando todo esto muy asustados. Y los intentos de parar Internet son constantes. Están siendo constantemente, está siendo todo el rato puesto en juicio para parar esto, porque da muchísimo miedo. Da mucho miedo que todo el mundo pueda opinar y que todo el mundo, sobre todo, se pueda poner de acuerdo. O sea, está el famoso flash mob, ¿no? Ah, qué gracioso un flash mob. ¿Qué pasa si un flash mob es para incendiar un edificio? No para bailar todos juntos en una plaza. Bueno, es el debate, ¿no? Quiero decir que el debate al final es que, claro, en principio no me parece una mala noticia que tú tengas capacidad de amplificar como individuo, puedas amplificar una mala noticia no es más importante que tu forma de pensar, ¿no? Que lo del chico Gutenberg, ¿no? Eso es. No parece una mala noticia, pero es cierto que, claro, surge como en todas las oportunidades, surge el caldo de cultivo para que aquellos que quieren cambiar de alguna forma la naturaleza de la herramienta puedan hacerlo para buscar otro tipo de fines, ¿no? Al final esto también es más viejo que el tiempo. Yo no sé, Alfonso, tú que además has buceado de verdad en los años 30, incluso en los años 30 de España, yo no sé cómo ves todo esto. Mira, pues ahora que has hablado de Zweig, me acordé porque es verdad que, bueno, no sé si, claro, no es la misma época, pero yo, por ejemplo, el año pasado que hubo elecciones en Francia, estaba pensando que, bueno, yo preguntaba a los amigos, a los conocidos que tengo franceses y decía, ¿pero qué os está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en este país? Que de repente ahora como que llegó a la segunda vuelta de las elecciones la ultraderecha con Macron y yo alucinaba, ¿no? Y todos los amigos que tenía, los franceses, los conocidos, venían, tomaban cafés conmigo y me decían, pero tú no te agobies porque tú ya estás integrado aquí, tú cotizas, tú eres español, tú hablas el idioma, tú tienes tu trabajo eres un artista, tal, no sé qué. Y al final todo el mundo me tranquilizaba tanto, me daba o sea, me daban tanta ternura con lo que iba a venir en el futuro que yo le dije a mi chica, como ganen estos, cogemos la maleta y nos vamos corriendo, porque esto es como... Y esto pasaba en los años 30, yo creo, esta sensación de que tienen que venir como inmigrante bueno que eres, como que no va a ir a peor, aunque vaya a peor, pero no será peor para ti, igual será peor para otros. Sí, suena fatal. Claro, porque bueno, es que... Pero no es lo mismo porque hay franceses aquí que son de Argelia, de Marruecos, no es lo mismo porque tú no vienes de África, tú hablas el idioma, tú tienes tu trabajo, ganas tu sueldo. Eres un emigrante como Dios manda, ¿no? Picasso era español también. Y de los antiguos, eres un emigrante de los antiguos. Y esto es un poco, esto es un poco de los años 30, digo yo, pues cuando vayan por estos, pues el siguiente soy yo. Y entonces esto sí que... Y esto viene también de lo que decías tú, de que al final como que la opinión se va homogeneizando, va calando, va haciéndose casi la sensación natural de todo el mundo, de que eso es así y de que lo natural casi sería bueno, pues que todo el mundo pensara así y Francia yo creo que el problema que tiene es que se ha convertido en un país de compartimentos estancos, de manera natural, donde la gente que está como más discriminada o que vive peor o que está más jodida, asumen que esa es la situación natural, el resto asumen que la situación natural es que esta gente que vive en compartimentos estancos estén jodidos y todo esto, pues al final solo puede ir a peor. Esto es lo que... ¿Y cómo está reaccionando allí la cultura? ¿Existe algún tipo de reacción ante eso? El arte, la creación, la cultura, los iconos incluso, ¿no? Pues no sé, yo creo que por una parte sí que hay una pelea también del... Pero es que yo, por ejemplo, yo trabajo en liceos y en colegios, en Banlieue, en la ciudad donde vivo, y estos chavales, estos estudiantes que están en los colegios y en los liceos de Francia, que son hijos de inmigrantes, que algunos llegan ahora no saben ni hablar francés, estos no saben nada de la cultura francesa, no se identifican con su cine o con su literatura, con sus intelectuales, se ven como completamente descolgados, se ven como abandonados, incluso... lo que es el cómic, hacemos muchos talleres con ellos y los invitamos a dibujar cómics porque a través de la expresión artística ellos cuentan cómo ven un poco, cómo se ven a sí mismos, ¿no? Es lo interesante. Y cuando se dibujan, siempre son historias, siempre son cómics. Yo les doy una libertad total a la hora de hacer sus historias.
Todas las historias que hacen estos alumnos con los que yo trabajo pasan siempre en la banlieue, que es como su país independiente. Nunca pasan en... Y de hecho, yo tengo un amigo argentino que vive en París que trabaja también con alumnos que incluso cuando van a París Centro casi dicen como que van a Francia. Para ellos es como cruzar una frontera, ¿no? Entonces es como un poco desolador esto. Esto es una cosa que en España yo creo que no existe. Bueno, hemos hablado de muchas cosas. Creo que empezamos muy ortodoxamente y hemos terminado como tiene que ser. Y como es el arte, pues de manera completamente anárquica y hablando de todo. Pero yo creo que se han puesto encima de la mesa ideas muy interesantes que yo creo que merecen desde luego un debate más a fondo. Y esta es la oportunidad. Así que paso la posibilidad de hablar al público y a las personas que hoy están aquí. Así que yo no sé cómo ordenar... si vais dando vosotros la palabra, que levante la mano, ¿no? Las personas que quieran hacer alguna pregunta, alguna reflexión. Pues empezamos por ahí. Hola, buenos días. ¿Se oye? Sí, perfectamente. Sí, ha habido unos cuantos bandazos de temáticos y yo me interesaba mucho la primera pregunta, ¿no? Si se sienten... Si hay más o menos libertad de creación ahora que hace unos 20 años. Entonces, retomando esa pregunta que se hacía, yo quiero que seáis muy directos. En ese fenómeno democratizador, con tantos inputs de tanta gente, a mí me resulta casi imposible ser demasiado libre, porque los aduladores es verdad que suben, pero es que los críticos suben tanto que no lo veo sencillo. Y además, en un proceso de mercantilización tan alto como el que hay, en el que tienes que triunfar, el miedo a ser criticado, creo que también sube respecto a hace 20 o 30 años, pero igual estoy equivocado. No sé quién quiere responder. Bueno, yo sí quería responder, pero sí. mi caso es... la novela es un territorio mucho más libre que el cine, ¿no? Yo he hecho un par de guiones y me acuerdo que había hecho una escena que me encantaba bueno, igual era muy mala, pero a mí me gustaba, que era el chico subiendo por las escaleras mecánicas y la chica subiendo por las escaleras analógicas, por así decirlas, no mecánicas, y van discutiendo, ¿no? Y claro, llegó el productor y me dijo, esto es carísimo, alquilar el metro tal cual, ponlos en un autobús. Pues claro, en un autobús toda la escena perdía el sentido, ¿no? Entonces, desde las condicionantes económicas que yo en las novelas les pongo donde me da la gana y alquilo lo que quiero y me sale todo gratis, a luego que al ser un espacio más minoritario también eres mucho más libre, ¿no? Y bueno, pues sí, que alguien opina mal de ti o bien de ti no es demasiado relevante porque bueno, la mezcla, el caldo que diría Alex, al final sabe bien. Entonces yo no noto y tampoco noto ese problema con respecto a los temas, pero creo que es por eso, creo que lo que ha sucedido es que la literatura se ha ido quedando en un lugar casi clandestino y en ese sentido, bueno, pues más libre, sí. Pero supongo creo que ellos deben responder, Jorge y los demás, porque será muy diferente su caso. ¿Quieres comentar algo? Sí, no, que desde mi punto de vista, que es muy personal y que no pido que los demás lo mantengáis, es el hecho de que sí, que la naranja mecánica no se puede rodar. O sea, la naranja mecánica no se puede, Kubrick no podría rodar. ¿Por qué? No solamente porque, quiero decir, no hay el espíritu precisamente de aceptación de la transgresión que había antes, sino que es que no existiría Kubrick. O sea, no habría un Kubrick. ¿Por qué? Pues porque, desgraciadamente, no se echa en falta lo que no se conoce. O sea, no hay la manera de contar a los demás todo lo que, ¿sabes? Sí que hay cauces y mecanismos y hay 25 perfiles en Twitter siguiendo o 50 perfiles de Twitter que siguen la obra de Kubrick, por ejemplo, ¿no? Por ponerte un ejemplo de transgresor aceptado por la sociedad, que es de lo que voy. Sí los hay, pero no hay una manera de contar precisamente o de hacer ver a los demás que hemos perdido una libertad que ahora echamos en falta. O sea, no es que yo tenga la capacidad de ser Kubrick, pero me gustaría que existieran Kubricks.
Y no va a pasar porque no se dan las condiciones sociales para que ocurra. O sea, el cine por ejemplo, o por otro ejemplo, no sé, una película como Lawrence de Arabia, no se puede rodar, olvidaros, no se va a volver a hacer. Es decir, una gran película con un super presupuesto y un guión profundo, serio, bien construido, con personaje, olvidaros, porque eso no funciona, ya no funciona. No hay público para eso. No sé por qué, pero... Es decir, Cleopatra, una película, la mayor superproducción de la historia del cine, dirigida por Mankiewicz, una película fundamentalmente de diálogos, y al mismo tiempo con Elizabeth Taylor encima de una, ¿sabes?, de una esfinge que pesa 15 toneladas llevadas por 80 tíos, no va. Fin. Ahora lo único que vamos a tener son películas, como se dice, muy abiertas o muy cerradas, con un presupuesto más o menos. Ejemplo, o sea, lo hemos vivido Jorge y yo 1000 veces y es de lo que hablaba antes Jorge. Yo concretamente en mis carnes lo he vivido muchas veces. Tú te vas a Los Ángeles, tienes una conversación con DreamWorks o con una gran compañía o con Paramount o con quien sea y te dicen, ¿tú de qué vas? Bueno, pues yo quiero hacer esto y tal, cojonudo, vale. ¿Pero eso de qué es? Y digo, no, estoy intentando hacer una película de este tipo con este presupuesto. Y no, es más fácil. Mi idea era intentar eso, ¿sabes? Una película para adultos con un presupuesto amplio, ¿no? Por eso voy allí, si no me quedo aquí. No se puede. Si tú lo que quieres es hacer una película de un presupuesto enorme, la película tiene que ser infantil. Olvídate, o sea, es que es imposible, no, es que no. O sea, además es que se te queda cara de tonto porque te están diciendo una obviedad que deberías saber. O sea, tú deberías saber que esto funciona así, que ya no se da ese caso. Y es lo que, francamente, o sea, sé que no es extrapolable a la historia de la humanidad, pero sí que me da la sensación de que efectivamente ahora podemos decirlo sin miedo, que no vivimos en un momento como en el caso del cine, quizás no en otros efectivamente se hayan más protegidos. Yo creo que por la literatura está más protegida, en el sentido de que primero no cuesta una burrada, económicamente tú puedes escribir efectivamente la invasión de Normandía tranquilamente con tu boli, que no rodarla, ¿no? Pero en el caso nuestro, ¿no? Un producto cultural con una envergadura y con un calado de ese calibre es imposible. ¿Había otra pregunta por allí? Bueno, felicidades a todos los participantes. Se oye muy bajito, si pudieran subirle... Se habrá apagado. Bueno, gracias a todos los ponentes. Retomando el tema de la libertad de la creación, se ha hablado de los años 60, de los años 30 en Francia. Permítanme aplicarlo al caso español. No hay más que ver las viñetas y las revistas satíricas en España del reinado de Isabel II. ¿Cómo quedan reflejadas las instituciones monarquía en la figura de Isabel II, el primado de Toledo y el general de turno, para comparar los niveles de libertad que tenemos ahora? En el caso español, en los años 56, todos estáis informados de lo que supuso la represalia que hubo en plena dictadura militar franquista contra los diferentes profesores intelectuales de la vida española que tuvieron que emigrar y exiliarse. La pregunta es si ustedes consideran que actualmente hay materia entre los intelectuales con la información y formación que tenemos ahora de la maquinaria de los lobbies económicos, de los grupos de presión, esa posibilidad a nivel mundial, porque ahora tenemos la información global. Alex, has hablado de los líderes de opinión. La pregunta es, ¿información o propaganda? Porque si estás adicto a un líder de opinión, no contrasta opiniones de otras realidades y de otras sensibilidades. Claro. De otras sensibilidades. Totalmente, sí. Hablando de las cuotas de audiencia, que es lo que prima ahora para tener financiación, para hacer diferentes proyectos y que sean viables y que tengas financiación, no hay más que ver qué tipo de programas son los que triunfan y cómo se manipula a las masas. Aquí la reflexión que surge es la gran obra filosófica de Hannah Arendt.
en la reflexión que se hacía que cómo fue posible que en la Alemania de unas sociedades supuestamente cultas, avanzadas, triunfara el nazismo. Su obra sobre la banalización del mal creo que nos sirve de reflexión también para los tiempos actuales. Cariño, pero perdona, ¿cuál es la pregunta? Que es que me he perdido. Y por último, ya en cuanto a la libertad creativa, por supuesto que libertad total para todos los creadores, faltaría más, pero me parece interesante también el punto de los valores que transmiten distintas obras creativas. Se me ocurre, por ejemplo, de caso paradigmático, estoy muy localista, en España y ahora en Burgos. Las estatuas que hay en el Museo de la Evolución, que creo que todos ustedes tienen posibilidad de contemplarla, ahí falta la representación de la mitad de la humanidad, porque han representado en las figuras que hay en la calle un varón adulto y un niño varón. ¿Dónde está ella? ¿O es que ellas no tienen madre? ¿Dónde está la mitad de la humanidad que se la ha ninguneado? Porque si viene otro de otra galaxia y de otra cultura, se pensarán que hasta el 2018 después de Cristo no hubo mujeres en la especie humana terrestre. Gracias. Gracias por la reflexión, que yo creo que apunta a cosas muy interesantes. Es que una pregunta es una reflexión. Sí. Apunta a cosas muy interesantes. En la medida de lo posible, digo, porque haya más posibilidades, sinteticemos un poco más los enunciados, aunque no sea... Te hemos pillado, era una reflexión tuya personal. Dilo claramente. Más palabras... Había una allí ya pedida antes, al fondo. Allá al fondo. Como lo veo en panorámica. Bueno. Sí. Bueno, el problema en general cuando se producen estas transgresiones, porque en realidad la condición humana la marcaron los griegos y lo que se producen son transgresiones formales, no de la condición humana. Por eso el discurso siempre va a ser muy similar, ¿no? Pero lo sorprendente es que en general los malos se dan cuenta antes que los buenos del poder de la transgresión. Quiero decir, Hitler en la Alemania nazi se dio cuenta de que la radio era mucho más poderoso para llegar al poder que cualquier otro elemento. Hoy en día el mayor transgresor, no lo guste o no, se llama Donald Trump, el mayor transgresor de las redes sociales. Y las consecuencias son devastadoras. Efectivamente, no podemos en estos momentos ser capaces de asumir el nuevo modelo de comunicación que se ha generado en los últimos años a partir de Internet. Y esto es lo tremendo, sobre todo cuando el transgresor es el sujeto con mayor poder del planeta y funciona de por libre totalmente. Entonces esto es lo inquietante de la reflexión que tenemos hoy en día. Claro. Y bueno, ya simplemente un comentario final. Kubrick efectivamente no hubiera podido existir, pero viniendo a España, películas como El cochecito. Ah, no, tampoco. Como El pisito. Sí, no, hoy en día es incorrección política pura. Totalmente de acuerdo. Pongo La naranja mecánica por poner un ejemplo como incontestable, ¿no? De decir, oye, es una lástima que no existiera esa película. Vamos, pero sí. También ocurriría con 2001. Sí. Pero en nuestro caso, efectivamente, en nuestro cine, pues sería complicado, efectivamente, rodar una película. El cochecito, desde luego, el cochecito concretamente, sería muy difícil. Sí. A mí, por ejemplo, hablando de eso, ¿no? De decir, transgresión con respecto a, por ejemplo, sectores que se pueden sentir ofendidos, como pues, es decir, los discapacitados, ¿no? Sí, sí. El éxito de una película como Campeones es particularmente reseñable, porque en un principio esa película la teníamos nosotros, incluso estuvimos cerca de producirla y nos dio miedo hacerlo por lo que suponía. Yo no lo hice por eso. O sea, eso es un guión que yo tuve en las manos. Yo no voy a hacer esta película porque la cantidad de sopapos que me van a caer por tratar un tema con esta frescura y con esta alegría puede ser terrible. Y sin embargo, pues mira, ha funcionado y eso se debe exclusivamente al talento de una persona que se llama Javier Fesser. Sí, una cosa también cierta es que se está desplazando el cine hacia la televisión. Y sí. Hablamos de transgresiones, pero en la televisión... No, la televisión va a desaparecer. A lo que se está trasladando el cine es a las redes. A las redes. A las plataformas. Vamos a continuar con más preguntas, sí. Para que haya más oportunidades para más gente. Yo no sé si el resto también os autocensuráis. En cualquier caso, ¿cuáles son los temas o formatos que os gustaría tratar y que no os atrevéis por mercado o por lo que sea? Pues Jorge os puede contar... No, por favor, cuéntalo tú.
Jorge os puede contar más de una docena de guiones que tenemos archivados porque no creemos que es el momento adecuado para hacerlos y da la sensación de que el momento nunca va a ser adecuado. Es así, no sé. Los demás, cuenta uno, ¿cómo os autocensuráis? uno cualquiera. Eso. No, bueno, la verdad es que tampoco nos autocensuramos tanto. Nos no. censuran Jorge, directamente, quiero decir. Jorge, perdona, pero en el último guión que hemos escrito ha sido un constante esto no. Bueno, ya, no. Pero ha sido así porque hemos presentado 2 cosas que nos han dicho esto no. Esto no. Entonces dices, bueno, pues me voy a autocensurar un poco porque para que vuelva otra vez la tercera y me digan que no, pues vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Pues en eso estamos. Pero sí, es complicado, sí. Lo que pasa es que en realidad de lo que se está hablando no es de censura, es de presiones económicas, que creo que sería bueno distinguirlo. O sea, a lo mejor hacéis una broma ofensiva que la quitáis pero que en general el problema viene pero es que la censura económica es también una censura, quiero decir. Sí, económica, pero no solamente económica. Es que, por ejemplo, es lo que te decía, ¿no? Vas a hacer una película sobre un tema concreto o sobre que es muy difícil hacer una película que no tenga un tema en concreto, por cierto. Siempre va a haber un tema en concreto, entonces siempre va a haber un sector que esté a favor o en contra de tu visión, en el caso de que tengas una. Eso mismo ya te quitan las ganas. O sea, generar esa polémica, tú quieres que la polémica sea acerca de lo buena que es la película, no acerca de los temas que trata la película. Esa misma polémica, pues sabes que te va a desgastar. Vosotros pensáis que no, que estamos encantados de hablar de nuestras cosas, pero no. Yo quiero hablar de mi película, no quiero hablar de qué es lo que opino sobre 10.000 temas. ¿Sabes? Quiero estar tranquilo hablando de mi película y que mi película funcione si Dios quiere. Ese es ahí se acaba mi universo del discurso. Me imagino que como Belén y como todo el mundo, no me apetece yo estar metido en el huracán defendiendo ideas que de pronto han surgido por la lectura X de mi película. Entonces, de pronto, hay un momento, efectivamente, que nadie te obliga, o sea, tú puedes hacer lo que te dé la gana, efectivamente, pero hay un momento tuyo que dices, esto no, esto no, esto no, uy, qué pereza, no. Y al final terminas haciendo, pues eso, pues no sé, un sándwich de jamón y queso. Alfonso, ¿tú te autocensuras mucho o no? No, lo que pasa es que es diferente. Es verdad que el lenguaje es diferente y el mercado, por ejemplo, del cómic, esto tiene más que ver con la literatura, porque nosotros también somos el cine de los pobres y podemos hacer lo que queramos, no tenemos problema de localizaciones ni de... Y es verdad que llegamos a un público menor, no nos autocensuramos porque estamos ahora mismo, pero es verdad que comparado con el cómic de los años 80, el cómic que hacemos en España hoy día, pues es como más cómodo de leer, yo creo. Que el de los años 80 era mucho más underground y mucho más transgresor. Pero yo creo que no transgredimos, pero igual porque no nos apetece transgredir, porque estamos cómodos a lo mejor en la narración, en contar historias, los autores funcionan de una manera muy individual, cada uno tiene su forma de ver el mundo, tiene su historia que contar y no hay una autocensura porque no hay tantos intereses, no hay un mercado tan grande, no hay tantos actores dentro del escenario y somos un poco la trinchera de la literatura. Estamos más solos, pero tenemos más libertad. Sí. Una última pregunta. Habían levantado, lo siento. Una pregunta corta. ¿Qué opináis o qué creéis? ¿Que por no participar en redes sociales se es más libre o menos? Pues me parece una pregunta extraordinaria. En el sentido de que es algo que todos tenemos en la cabeza. O sea, Juan Cruz, hace una semana, ¿no? Semana y media, de pronto dice no puedo más y deja su cuenta de Twitter. Juan Cruz, también, sí. que es una persona, digamos que madura y encallecida a este nivel, ¿no? Yo entiendo que mucha gente no quiera entrar en ese mundo, pues porque efectivamente es gente que vive en un entorno muy apacible y muy confortable y que no le apetece ni el conflicto, ni la contrariedad, ni el descubrir cosas que no quiere descubrir. Eso es un hecho. Lo que pasa es que, repito, para personas como yo o otras, digamos que a mí me interesa ese nivel de sopapeo. Sufro un montón, ¿eh? O sea, no creéis que al contrario, o sea, Jorge lo sabe, que me paranoio muchísimo. O sea, llego a niveles de esquizofrenia cada vez que leo, porque hay, quiero decir, solamente por estadística, de 10.000 o de 5.000 tweets, pon que hay 100 muy negativos. Normalmente los tweets muy negativos provienen, si ya sabes del tema, miras a ver quién es y te das cuenta de que tiene 15 seguidores o 20. Es un tío que viene, que ha generado un perfil solo para hundirte, solo para decirte una cosa
y, por decirlo claramente, putearte, ¿no? Claro, por estadística hay 3 que son muy buenos, hay 3 que te hacen daño de verdad, 3 que te descojonan vivo, que te dejan una semana sin dormir. Hay gente que efectivamente no aguanta eso y entonces se sale de Twitter o se sale de Facebook o donde estés metido, ¿no? Y se mete pues en otros. Ahora están surgiendo, es curioso porque están surgiendo pequeños paraísos, están surgiendo sitios idílicos en los que la gente pues solamente habla de sus gatos o o se saca una foto de los pies en la playa. Es Instagram es como esa especie de terreno, todo es maravilloso. Hola, estoy de vacaciones. Tú di, hola, estoy de vacaciones en Twitter. O sea, te crujen. Ah, claro, hijo puta. Los del cine, claro, todo el día de cachondeo y tal. Estás con el canapé, cabrones, ¿no? O sea, eso es lo primero que te van a... O sea, no se te ocurra a ti en Twitter decir que te va bien. O sea, en Twitter solamente puedes hablar de desgracias y de hechos verídicos constatables como llueve, que el tiempo es terrible o, ¿sabes? En ese nivel. ¿Se está mejor ignorando todo ese mundo? Posiblemente sí, efectivamente. Es como irse a vivir a un pueblo. ¿Tú crees que un director de cine se puede ir a vivir a un pueblo? No. No, porque te desconectas, porque al final terminas hablando de cosas que solo te importan a ti. No estás conectado ni con la gente, ni con la sociedad, ni con lo que te está ocurriendo a tu alrededor. No te enteras de nada. Probablemente te estén haciendo chistes que no pilles. 10.000 connotaciones se te escapan porque no controlas los lenguajes. O sea, yo tengo que estar ahí. Tengo que estar ahí porque mi trabajo es ese. Mi trabajo, efectivamente, es comunicarme. Si no me sé comunicar y tengo que huir a un pueblo y no estar conectado en Internet o en Twitter o en Facebook, pues mejor dedícate a otra cosa, ¿no? ¿Vosotros? Pues mira, yo no estoy conectado a nada. No, yo he decidido que mi conexión con la audiencia es los guiones que escribo y que eso es lo que quiero que sea. Con esto, con Alex, tengo muchas discusiones porque realmente yo creo que realmente ese feedback que recibe tampoco es real. Me parece que lamentablemente está lleno de gente que utiliza esa posibilidad de expresión para sacar un odio y una rabia y que te hacen daño, no solo a ti, sino te hacen daño también por pensar que la gente vive así. O sea, por pensar, no tienen nada mejor que hacer que hacer sangre de esa manera, con cualquier cosa, agarrarse a cualquier palabra que hayas dicho fuera del lugar para arrastrarte como puedan. Y dices, ¿cómo puede vivir la gente, ¿no? con esa rabia interior, ¿no? Entonces, me parece que tampoco es un termómetro real de la opinión. Que hay muchos aduladores que tampoco te hacen un bien especial, porque que te digan que eres maravilloso y un genio tampoco es lo ideal para ningún creador, creo yo. Y otra mucha gente que te hace un daño innecesario y que no te aportan nada. Entonces, el conjunto me parece que no me extraña que le pase a gente como Juan Cruz o como otros muchos que han ocurrido, que llega un momento en que dicen, oye, es que esto no me compensa de verdad. O sea, sí que me comunico y me da mucha información, pero a base de, como hablábamos antes, de recibir un ruido, una especie de infierno que se me está metiendo en la cabeza y que me está perjudicando a la hora de escribir, porque al final estoy delante de la página y estoy pensando en este cabrón que ya le conozco y que sé que me va a decir cualquier cosa y que igual no pongo esta palabra o esto, o cambio este personaje porque no quiero. Entonces, pues es una opción personal. Belén, ¿tú funcionas en redes sociales? Yo soy un término medio entre los dos. Yo estoy en el patio de butacas de las redes sociales, que es un sitio muy interesante porque estás allí y que en realidad es la gran mayoría y a veces se nos olvida, ¿no? Que es como cuando vas a un sitio y dices, está lleno de turistas y te crees que tú no eres uno más. Pues un poco lo mismo. Entonces a mí me gusta mirar, yo creo que se aprende mucho, pero creo que sobre todo desde que han sido... A mí me gustaba más el Internet anterior, de los blogs, del conocimiento libre, pero desde que ya lo que tú dices ya no te llega a ti, sino que sube a Twitter y luego baja, ¿no? Pues me gusta mirarlo, porque creo que no hay que renunciar a fuentes de información, pero sabiendo que al final es eso, es una plataforma comercial, es como entrar en el Corte Inglés y ver a la gente, es interesante. Tú también eres uno que ha ido ahí a comprar pero también está bien estar en la calle, ¿no? Es que ha dicho algo esencial, Belén, y me parece maravilloso, un ejemplo perfecto, ¿no? Está lleno de turistas.
¿dejaríais de pasar por el puente de Rialto porque está lleno de turistas? Porque siempre está lleno de turistas, incluso por la noche. Yo tengo que ir, tengo que conocerlo. Me da igual que haya turistas, tengo que conocerlo. Tú, Alfonso, sí que tienes perfil en Twitter y... Bueno, tengo perfil, lo que pasa es que como yo dibujo, lo que hago es, ahí vuelco imágenes, sí, más que diálogos. Sí. Porque sí es verdad que yo estoy un poco como Belén, estoy como viendo todo, luego meto mis dibujos, es verdad que no estoy muy activo, y lo del Twitter y los conflictos, las discusiones, es verdad que yo, por ejemplo, en la vida real, como no quiero perder tiempo discutiendo en la vida real, porque no me sobra el tiempo y digo, no puedo perderlo, pues menos en la vida virtual, ¿no? Pero sí es verdad que uno tiene que ver todo porque si no está fuera del mundo también. Porque el mundo virtual al final es un poco el mundo real. Bien, pues llegados a este punto, siendo la hora que es, vamos a dar por terminado el diálogo y quiero darle muchísimas gracias otra vez al Foro de la Cultura de Burgos por organizar esto, desde luego por invitarme, gracias a todo el público, incluso a esas miradas que tenemos fijas en nuestros ojos desde el principio del debate. Y bien, yo creo que al final, esto, como he dicho justo cuando comenzó el turno de intervenciones, ha sido, yo creo que muy fecundo, como dice Adela Cortina, fecundo por sí mismo, no tiene por qué ser medio de nada. De alguna forma, por eso tenemos artistas aquí que en cuanto a la propia creatividad justifican absolutamente estar 2 horas y habernos venido a Burgos a escucharles. Así que muchísimas gracias, ha sido desde luego una gran experiencia.